Muy buenas, muchas gracias a todos por la participación y bueno, vamos directos a la charla. La charla de hoy es una charla que va sobre la salmonela, pero desde luego, claro, como no podía ser de otra manera, es desde el enfoque de vista de BBCIX, ¿no? Vamos a ver la importancia de la desinfección del agua, el tratamiento del agua y la desinfección del ambiente en las explotaciones para poder controlar la salmonela. Desde luego, nuestro punto en lo que nosotros podemos ayudar, pues no es todo el control de salmonela, porque sabemos que la salmonela es multifactorial, pero el agua, vamos a tratar el tema del agua de bebida desde un punto de vista como vector de entrada y también como el reservorio de esa salmonela en el biofilm que nos podemos encontrar en las tuberías. El tema de la limpieza y desinfección de las superficies, también muy asociado a fallos de la limpieza y desinfección y a biofilm, lo que nos hace que a veces repliquemos la salmonela entre lotes, ¿no? Y luego, obviamente, cómo también nos afecta la salmonela a lo que viene a ser el equilibrio intestinal o la sanidad intestinal, ¿no? Pues cuando vemos alterado este equilibrio o cómo podemos ayudar con una mejora de la sanidad intestinal al control de salmonela, ¿no? Y hablaremos de algunos ensayos y casos reales pues, que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la salmonela? Primero, es una bacteria ubicua y una gran capacidad de adaptación y permanencia en el medio. Esto es lo que hace que sea un problema multifactorial. No se puede tratar ni con un producto ni con un protocolo, sino que tenemos que tener integrado todos los procesos de la granja para el control, ¿no? Es una enterobacteria que se encuentra en el medio natural, de forma natural, en el tracto gastrointestinal de mamíferos, reptiles, aves, etc., ¿no? Entonces, afecta prácticamente, no lo podemos encontrar en cualquier situación, por eso es tan importante el control de plagas, ¿no? Una de las cosas que tenemos que hacer es controlar la vía de entrada de salmonela, ¿no? Entonces, esto obviamente viene en los procesos de las granjas integradas, sobre todo, vamos a ver cómo de importante es controlar las granjas de madres, ¿no? O reproductoras, porque lo puede transmitir al progenie. La fauna silvestre, quizás una de las cosas más importantes, ¿no? Esto, pues obviamente, el orden, el perimetraje, todo esto, personal externo, visitas, incluso la diseminación dentro de la misma granja. Por supuesto, la alimentación es muy importante. Aquí pongo en amarillo el continente, ¿no? El continente también, porque no solo nos podemos preocupar de cómo el alimento está libre de salmonela, sino también a través de dónde se almacena y los transportes, o sea, los tubos sin fin, ¿no? Pero, por supuesto, lo que nosotros sí que podemos hablar y os podemos ayudar es en el tema del agua como vía de entrada, la reinfección por fallos de la eficacia en la limpieza y desinfección y, sobre todo, pues aquí, que no sería tanto sanidad intestinal, no sería para evitar que entre, sino para minimizar los daños que nos pueda producir una vez que ya está presente la granja, ¿no? Estos son los tres temas que vamos a tratar hoy. El agua, digamos que salmonela no es, en el agua de bebida, volviendo al tema del agua de bebida, salmonela no es una bacteria que se sienta especialmente cómoda en el agua. Recordemos que es anaerobia facultativa, por lo cual, en general, las aguas, pues hay presencia de oxígeno y tal, y no se van a sentir cómodas. O sea, básicamente no es un medio en el que se vaya a replicar muchísimo, a no ser que actúe como vector de entrada, ¿no? Que básicamente pues porque nuestras fuentes de agua se contaminan o porque hay una contaminación fecal anterior y el agua actúa de vector. Entonces, muchas veces podemos tener mejor control de plagas, por ejemplo, en lo que son los perímetros de la granja, pero si la toma de agua está contaminada precisamente también por esas plagas, pues nos puede llegar la salmonela también a la granja. Y, por supuesto, una cosa muy importante en el tema del biofilm de las tuberías. En el tema del biofilm de las tuberías actúan como un reservorio, cambiando esas condiciones en las cuales la salmonela no se encuentra cómoda de forma primaria, pero sí se puede sentir cómoda ya en un medio, en un biofilm cuyas características son diferentes al medio inicial, ¿no? Eso es donde, cómo nos afecta el agua, o a través de vector o siendo un reservorio continuo por el biofilm de las tuberías. En el tema de la limpieza y desinfección, pues generalmente es el responsable de reinfección de lotes
sucesivos, ¿no? O sea, si hay fallos en esa limpieza y desinfección, si esa limpieza y desinfección es deficiente, pues obviamente vamos a poder replicar de un lote a otro, ¿no? Aquí también nos afecta mucho el biofilm, porque el biofilm suele estar asociado a muchos de los a muchos de los fracasos o gran parte de los fracasos que nos encontramos en la desinfección de los ambientes de nuestros animales, ¿no? Entonces, por eso vamos a hacer un pequeño hincapié en el tema de biofilm, pero no solo en las tuberías, porque a veces nos quedamos con la copla del biofilm en las tuberías, pero en todas las superficies, que es donde nos afecta. También la transmisión tanto de fuera de la granja como dentro de la granja, ¿no? Aquí hago en el tema de la desinfección, que vamos a tratar un poquito más después, es recordaros si estamos desinfectando silos o si estamos desinfectando las tuberías que nos conectan los silos con los comederos de los animales, porque ahí, pensar que hay mucho nutriente, también hay biofilm porque hay humedad ambiental y, por tanto, podemos tener un problema de salmonela en esos tubos de alimentación. Bueno, haciendo un hincapié del biofilm que nos afecta mucho en el tema de tuberías, como son las fotos que vemos, pero también en cualquier tipo de superficie, como hemos dicho antes, pues es uno de los responsables de los mayores fracasos en la desinfección de los ambientes, ¿no? Para entender cómo nos afecta esto, tenemos que hacer un pequeño repaso. Hicimos una charla de biofilm compleja. Esta va a ser siempre un mini repaso de cómo es lo más básico del biofilm para recordarnos cómo nos afecta en lo que respecta a salmonela. Bueno, biofilm es un ecosistema microbiano adherido a una superficie que forma de película y que se caracteriza por segregar mucopolisacáridos. ¿Qué significa esto? Que encima de esas células o encima y alrededor se genera un moco que protege a este biofilm, ¿vale? Entonces ya han cambiado las condiciones del medio, de donde están esas bacterias, ¿no? Entonces es un ecosistema que interactúa entre sí y es multiespecie. Generalmente es multiespecie en la mayoría de los casos. Hay algún caso de monofilm, pero generalmente es multiespecie. Básicamente se genera como se ve en los dibujos, como se ve en el dibujo, llegan las células a la superficie, ya sea en el agua, sea una superficie que esté al aire, se empiezan a adherir y esa adhesión al principio es reversible, luego es irreversible y empiezan a multiplicarse generando lo que se ve que es el mucopolisacárido. Y aquí es cuando vemos el biofilm maduro, cuando ya entra a relación la salmonela fundamentalmente. ¿Qué es una de las cosas más importantes que tenemos que saber del biofilm? Que se genera de 20 minutos a 4 horas. Por lo cual, sabemos que no es una cuestión de, pues yo he desinfectado solo entre ciclos, sino sabemos que el biofilm lo podemos generar al poquito tiempo de estar trabajando en una granja de nuevas, ¿no? Entonces nos puede afectar también a pollitos de un día, a cuando hemos empezado una nueva nave, etcétera. Enseguida puede haber presencia de biofilm. Cuando el biofilm es temprano, va poco a poco madurando y va cambiando las condiciones del ambiente y permite la adhesión posteriormente de otros microorganismos. Aquí hablamos de Listeria como se ve muy favorecida cuando existe un biofilm de Pseudomonas. Entonces hay una interrelación entre especies. A lo mejor hay una bacteria como la salmonela que no te va a generar un monofilm porque no tiene esa capacidad, o generalmente no tiene esa capacidad de generarte un monofilm, pero cuando ya ha sido colonizada la superficie por otras bacterias, va a generar esas condiciones para que le invadan, ¿no? o permitan la colonización de esa superficie, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en los biofilm? Que en el exterior es un metabolismo aerobio y el interior es un metabolismo anaerobio. Nos recordamos las bacterias, enterobacterias como la salmonela, se va a ver más indicada en esa zona del interior de la capa más profunda del biofilm, donde se va a encontrar más cómoda. Es ahí donde, cuando ya tenemos un biofilm maduro, donde hemos generado las condiciones para que salmonela colonice esa superficie, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo. No solo salmonela, también hay otras bacterias anaerobias que están asociadas al crecimiento al biofilm maduro, ¿no? ¿Dónde se forma? Por supuesto, se forma en cualquier tipo de tubería, desde superficies de concreto, de dentro de la granja, los bebederos, los comederos, los silos, las tuberías de agua, los filtros, ¿no? Pues estos son fotos reales que nos encontramos en granjas, ¿no? Lo más importante para saber
cómo evitar el biofilm, como hemos dicho en otra charla, es disminuir los factores predisponentes, que son sobre todo todas aquellas sustancias que añadamos que tengan valores nutricionales, que den rugosidad a la superficie, la temperatura, el flujo del agua en el caso de las tuberías que sea más lento, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ciertas bacterias que tienen mayor capacidad de generar biofilm y son normalmente las primeras colonizadoras y las que nos va a facilitar la colonización posterior de Salmonella. ¿Qué ocurre en esta situación? En esta situación, sobre todo cuando nos aplicamos al tema del tratamiento de agua, vamos a ver que la capa de polisacáridos protege a este biofilm, ¿no? Entonces, cuando actuamos con acciones con desinfectantes o tratamientos del agua como cloro, lo que nos vamos a ver es que no son capaces de atravesar esta membrana, ¿no? O sea, esta capa de polisacáridos, por lo cual el reservorio se va a encontrar que está protegido, la acción de los desinfectantes se ve muy disminuida, ¿no? Este autor nos dice que las bacterias que están en forma de biofilm o se encuentran presentes en una forma de biofilm son de 10 a 100 veces más resistentes a la acción de los biocidas, ¿no? Esto es sumamente importante no solo para el tratamiento de agua, sino para cualquier tipo de desinfección, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que con una bacteria normal, pues con un X porcentaje de concentración de un desinfectante vamos a acabar con ella, bueno, si está en forma de biofilm, quizás esa no sea la realidad. Y esto es una de las razones por los principales fracasos que tenemos en la desinfección. Aquí en el Congreso de Avicultura de Valencia de 2008 se demostró que el 5% de las granjas que eran positivas en bebederos, 44% de las cepas que se habían encontrado eran capaces de formar biofilm, ¿no? Entonces hay una relación directa que a mayor capacidad de generar biofilm, mayor capacidad de prevalencia de salmonela, ¿no? Entonces, esta es la realidad que tenemos a la forma de biofilm. Esta autora, Eleonora, nos dice que aunque no se conocen todos los mecanismos que Salmonella usa para persistir en el medio ambiente, en las granjas, se sabe que la capacidad de generar biofilm es un factor determinante para la supervivencia en el medio, ¿no? Simplemente nombrar que también, que esto para los que nos estén oyendo de España no es tan importante porque no tenemos tantos casos de biofilm, de hierro en España. En la zona de Gerona hay algunas zonas esporádicas que hay hierro presente en el agua del subsuelo, pero en algunos países de Latinoamérica es más común encontrarnos hierro en el agua, aguas ricas en hierro, y esto sí es muy determinante para la presencia de salmonella, entre otras bacterias, pero favorece, es un poco más complejo, pero básicamente favorece a las bacterias sulfitorreductoras que a su vez van a favorecer a estas salmonella, ¿no? Sobre todo salmonella y clostridium. Por lo cual, si tienen hierro, posiblemente hierro, ya sea porque el agua está contaminada por hierro de forma natural, que podemos eliminarlo con un tratamiento para que no nos llegue a lo que es al agua de vida, o ya sea porque nuestras tuberías sean antiguas, de hierro, que eso a veces nos lo encontramos más en granjas de porcino que en tuberías antiguas de hierro, que la propia corrosión por la oxidación de esas tuberías nos da este problema, ¿no? Y se produce la proliferación de bacterias como la salmonella. Entonces, ahí sí es altamente probable, yo sí pienso que tenemos hierro en el agua, seguro tenemos un problema de salmonella. Esto se puede analizar si tenemos problemas de biofilm, como ya lo hemos visto, pues tanto visual, muestreos o simplemente hacer una analítica antes y después del punto de tratamiento, al final de línea, al principio de línea, para ver si tenemos más bacterias o tenemos menos, que eso es un indicador de biofilm. Pues obviamente hay que conocer los factores predisponentes y para reducirlos en su mayor medida, que era lo que estaba comentando antes, y qué tratamientos ofrecemos. Bueno, pues aquí vamos a los tratamientos. Habíamos dicho que para tratamientos de agua, el cloro, cuando tenemos problemas de biofilm, nos va a ayudar en lo que es a reducir lo que es la contaminación de salmonella o de actuar como un vector,
pero si tenemos un biofilm que se forma, ya sabemos que el cloro es bastante volátil, por lo cual no nos puede llegar a todos los puntos de la red. Cuando tenemos el biofilm no nos lo va a eliminar porque no es capaz de atravesar esa capa de mucopolisacáridos. Entonces, tenemos distintos tipos de tratamientos biocidas en los que nos interesa el potencial de oxidación para la eliminación de biofilm, ¿no? Aquí vemos que los radicales hidroxilos son los más importantes. El cloro libre y el hipoclorito pues, es un poquito más reducido y el peróxido de hidrógeno, que es el que nosotros siempre recomendamos, es 1.8, pero recordad que el peróxido de hidrógeno se cataliza en radicales hidroxilo, por lo cual nos va a dar un potencial de oxidación combinado entre los radicales hidroxilo y peróxido de hidrógeno mayor, ¿no? Nosotros podemos hacer varios tratamientos. Puede ser un tratamiento correctivo o un tratamiento preventivo. El tratamiento correctivo es cuando ya tengo el biofilm y lo quiero reducir, ¿no? Y el tratamiento preventivo es el ideal. Porque como habíamos visto que se generaba en muy poco tiempo, pues lo que vamos a hacer es que no tengamos este problema, ¿no? Tratamiento correctivo, pues podemos hacerlo en presencia de animales o sin presencia de animales. Cuando tenemos presencia de animales, significa vamos a eliminar el biofilm cuando tenemos los animales en la granja. En este caso, nosotros vamos a recomendar Aquacis Plus. Aquacis Plus, recordamos que es peróxido de hidrógeno 50% con plata y con una serie de prebióticos al núcleo enterocix, ¿no? Entonces, damos dosis altas los primeros 1 a 3 días. Se va a producir ese arrastre de biofilm en las tuberías. Y esto solo lo recomendamos cuando no podamos hacer un vacío sanitario del lote, sino que tenemos que solucionar el problema o porque no nos permite la logística de la granja o porque tengo que solucionar el problema ahora y no me puedo esperar a vaciar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que va a producir un arrastre de todo ese biofilm, por lo cual vamos a recomendar hacer flushing y limpieza de esa, o sea, flushing o descarte de ese agua, a poder ser con la máxima presión, después, sobre todo antes del amanecer, antes de que los animales empiezan a beber más, para arrastrar todo ese biofilm que se desprende, ¿no? Bueno, y luego ya, después de este tratamiento inicial, podemos ir a las dosis preventivas recomendadas estándar. Sin presencia de animales, nuestra recomendación es usar Cixvirox, que es peróxido de hidrógeno y ácido peracético. ¿Por qué? Porque tiene mayor poder desincrustante que el Aquacis Plus. Entonces, trabajaríamos a un 1% en la mayor parte de los casos con un mínimo de 4 horas. Obviamente también tenemos que hacer el flushing y el descarte de ese agua antes de meter los animales. El tratamiento ideal sería Aquacis Plus, que recordamos era peróxido de hidrógeno, plata, peroxiácidos orgánicos y núcleo enterocix, que es el prebiótico, y sería unas dosis de entre 50 y 100, aunque nosotros nos gusta recomendar a partir de 100, porque cuanto más dosis demos, más potenciamos el efecto intestinal, ¿no? No se trata solo de romper el agua, o sea, evitar que el agua actúe como un vector, higienizando ese agua, matando toda la salmonela que tengamos que nos entre, sino eliminar el biofilm y que el biofilm no actúe como el reservorio de la salmonela y aparte todos los efectos contra otros efectos positivos que tiene, como la eliminación del calcio o los efectos sobre la sanidad intestinal, ¿no? Que esto es lo que habíamos dicho. En el caso de eso sería para el tratamiento de agua. Acordaros que son dos temas. Uno, como vector, que es el más importante, porque a veces nos olvidamos de eso. O sea, no nos entran, tenemos la granja totalmente sellada y no nos entran ni aves, ni ratas, ni nada, pero el agua nos está entrando prácticamente sin control. Bueno, pues esto hay que controlarlo perfectamente. Luego está el biofilm. El biofilm es sumamente importante contra todas las enterobacterias porque funciona como un reservorio de las mismas, pero en el caso que nos importa, en el tema de la salmonela, ¿vale? Biofilms maduros, pues nos va a dar este problema. Fijaros siempre si tienen hierro. Es importante, si no han hecho nunca esa medición, que la hagan una vez. La realidad de si sus aguas de la granja tienen hierro o no, siempre va a ser igual, no va a cambiar a lo largo de los años. Por lo cual, hagan ese análisis una vez en la vida, sepan si tienen hierro, eso lo tienen que solucionar, porque lo más probable es que os estén entrando un problema de salmonela a través de ese hierro. El hierro en sí no es tóxico para los animales, pero sí prolifera ese tipo de bacterias, ¿no? En el caso de limpieza y desinfección, vamos a ver que cuando no hacemos correcta limpieza y desinfección, lo que ocurre es que existe una reinfección de lotes sucesivos, ¿no? Un lote contamina el lote siguiente, ¿no?
Aquí también va a tener mucho que ver el tema del biofilm. La transmisión también, la desinfección es importante para evitar la entrada de fuera de granja y dentro de la misma granja. Esto es muy importante vigilar el tema de los pediluvios, luego lo vamos a ver un poquito, pero no es tan relevante, por ejemplo, en el caso de los rodaluvios, muchas veces nos damos mucha importancia a la desinfección de los coches, los autos. Es importante, como toda la desinfección, pero no es tan importante. Sobre todo, lo más importante es los pies de los operarios, porque los automóviles al final en las ruedas alcanzan cierta temperatura y no es el principal punto de contaminación. Pero bueno, y es muy importante el tema de los hilos y las tuberías sin fin, que eso es, nos olvidamos mucho de ese control. El problema que nos va a dar es la replicación entre lotes, fracasos de limpieza y desinfección. Y aquí hacemos un resumen de lo que habíamos visto antes. ¿Qué va a configurar ese biofilm en la limpieza, en las superficies de desinfección de nuestras granjas? Pues va a dar una resistencia a la salmonela a la sequedad, por lo cual va a ser viable durante más tiempo. Ese biofilm, como habíamos visto, disminuye la acción de los desinfectantes, la acción biocida de los desinfectantes, de 10 a 100 veces según este autor que habíamos mencionado, y sabemos que la generación biofilm es un factor determinante para la supervivencia en el medio. Por lo cual, cuando hagamos la limpieza de desinfección, tenemos que tener en cuenta esto. Obviamente, al principio lo que vamos a hacer es la eliminación de lo que llamamos lo gordo, ¿no? Lo macroscópico, y antes de hacer lo que es el enjabonamiento, ¿no? El uso de detergente. Posteriormente tenemos que utilizar el detergente. Esto es muy importante, esta fase, porque elimina la mayor parte de la contaminación. Una buena higiene con el detergente, ¿no? Una buena limpieza, básicamente para exponer la superficie a una posterior desinfección. Si no tenemos una buena exposición de la superficie a la acción de los desinfectantes, no vamos a tener éxito. A mí me gusta siempre poner esta diapositiva cuando se habla de limpieza y desinfección porque es bastante visual, nos visualiza, nos demuestra qué tan importante es el lavado, ¿no? Si tras la carga de los animales, cuando sacamos los animales, tenemos aproximadamente 50 millones de unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, que es una barbaridad, tras el lavado de agua fría nos quedaría en 20 millones. Sigue siendo una barbaridad. O sea, quiere decir que visualmente a lo mejor podríamos verlo limpio, pero sin embargo tendríamos una superficie muy contaminada. Con agua caliente y detergentes nos quedarían en 100.000 unidades formadoras de colonia. La gran cantidad, la inmensa mayoría ya se ha ido. Pero es la desinfección la que nos tiene que reducir a muchísimo menos de 50 unidades formadoras de colonia del centímetro cuadrado, ¿no? Esto también me gusta ponerlo porque si en una nave se tardan 68 minutos, que es el ejemplo que nos pone este autor, si tarda 68 minutos en limpiarla solo con agua fría, detergente y con remojo previo, que es muy importante el remojo previo, se tarda casi el 50% menos. Entonces es muy importante hacer todas las fases sin saltarse, o sea, las fases, aunque digamos que incluir un proceso más, como es el remojo, por incluir el proceso no nos va a alargar el proceso total de tiempo, el tiempo necesario, sino que nos va a ayudar a reducir el tiempo de acción, ¿no? Entonces, el protocolo de limpieza, el principal fallo, primero el objetivo es reducir más del 95% de los microorganismos, ¿no? Es importante tener en cuenta la evacuación y el diseño de instalaciones. Esto, si no tenemos buenos drenajes o se nos encharcan en algunas zonas de los galpones o de las naves el agua, no estamos haciendo, bueno, estamos haciendo gran cosa en quitando en algunas partes, pero ¿qué pasa en los encharcamientos? Que el detergente en sí no tiene una gran capacidad de aniquilar los microorganismos, prácticamente poca. Entonces va a moverlos de un lado a otro, que es donde se nos van a producir los encharcamientos. Es importante, muy importante tener en cuenta el diseño de las instalaciones. Hay que remojar antes, teniendo en cuenta la climatología del momento, evitando que se seque, porque si no, el remojo no sirve para mucho, para que esas costras que vemos de materia orgánica
se humedezcan y se ablanden para una mejor acción luego del detergente, ¿no? Siempre de dentro hacia afuera, la presión, lo suyo es que esté a 120 bares y unos 40 grados, ¿no? Hay que tener más hincapié en lo que son comederos y bebederos, por tanto por las grasas y también por el riesgo tanto de los animales. No se debe de dejar secar cuando aplicamos el detergente, pero tenemos que dejar normalmente 20 minutos de acción del detergente, ¿no? Dejar ese tiempito que según lo organicemos nos viene bien, ¿no? El aclarado es súper importante, intentar no mezclar desinfectante con el detergente, que alguna vez se hace porque eso lo que va a hacer es disminuir la eficacia de la desinfección. Idealmente secar antes de la desinfección, aunque generalmente no se hace para salvar tiempo. En ese caso lo que tenemos que hacer es aumentar la dosis de desinfectante por la dilución que se va a producir de la aplicación de la desinfección sobre la superficie húmeda. Entonces se va a producir una dilución. Eso, pues sobre todo, dependiendo de cómo sea el método de desinfección, pero si usamos una nebulización es más importante que si usamos un spray que el aporte de humedad con desinfectantes mayor. Pero sí que tenemos que tener en cuenta, si no esperamos a que se seque, no pasa nada, siempre y cuando dupliquemos el uso de desinfectante. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos compensa, si el tiempo o si el costo del desinfectante, ¿no? Evaluar siempre, obviamente, si hay presencia de microorganismos, etc. ¿Qué tenemos que tener? Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Si tenemos aguas duras o blandas, si tenemos aguas duras, tenemos que tener en cuenta que la cantidad de detergente para generar una espuma que nos agarre es mayor, ¿no? Simplemente es eso, no pasa nada más, ¿vale? La presión se debe trabajar idealmente con presiones mayores de 140, nos va a facilitar el trabajo, ¿no? Detergentes alcalinos siempre, como es el Clean Fish, porque son los que te van a ayudar a desprender la materia orgánica. Los detergentes ácidos solo los vamos a utilizar para eliminar materia inorgánica y imaginemos que pues, tengamos superficies donde se ven feo porque se empieza a calcificar con el agua la propia limpieza, etcétera, pero no sustituyamos nunca el detergente alcalino. Si una vez queremos utilizar un detergente ácido porque queremos que las superficies se vean brillantes, limpias y bien, en ese caso usamos el ácido y terminamos o seguimos con una limpieza con detergente alcalino, ¿no? Nunca sustituyamos uno por otro, ¿vale? Y básicamente hay muchos tipos de desinfectante, no quiero entrar porque se verán en otras charlas más detenidamente. ¿Y qué podemos decir como recomendaciones? Bueno, siempre se hace la primera desinfección y hoy día cada día es más importante la segunda desinfección. En el caso de los pollitos, lo que hacemos es meter cama nueva, cascarilla de arroz, aserrín o la cama que nosotros utilicemos y entran muchos operarios y tal. Y aunque normalmente cada día somos más cuidadosos, hay riesgo de introducir salmonela, cualquier otro tipo de patógeno. Entonces, sí es recomendable después de esto hacer una segunda desinfección. En este caso, una desinfección que no aporte humedad, idealmente, que eso se puede hacer con una termonebulización que aporta poca humedad o con una desinfección por humo seco, etc., ¿no? La mayor parte de los problemas nos los vamos a encontrar por infradosificaciones, ¿vale? Por querer ahorrar en el desinfectante o por las diluciones que se producen cuando choca, digamos, el desinfectante con una superficie húmeda, ¿vale? O, bueno, también hay problemas estructurales, ¿no? Cuando tenemos grietas, paredes corroídas, etcétera, pues esto siempre nos dificulta. También el uso de desinfectantes que no eliminen biofilm. Yo aquí siempre cuento mi experiencia cuando yo trabajaba en industria alimentaria. En industria alimentaria, pues os podéis imaginar qué importante es la desinfección de las superficies de corte de los alimentos para consumo humano. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque uno haga una muy buen uso de limpieza, retirada de materia orgánica, el uso luego de detergentes, el aclarado, etcétera, la realidad es que esas superficies que visualmente estaban limpias, la realidad es que había cierta presencia de biofilm. Entonces, ¿qué ocurre? Que si utilizamos un desinfectante que no es capaz de trabajar en presencia de biofilm, el problema que nos da es que no vamos esos biofilm no los vamos a desinfectar. Hemos visto que necesitamos concentraciones de 10 a 100 veces en muchos desinfectantes para generar la acción biocida sobre ese biofilm, ¿no? Entonces,
Personalmente, a mí lo que me resultó muy útil era trabajar al menos una vez a la semana para evitar que ese biofilm se fuera replicando de semana a semana. Era de detergente, o sea, desinfectantes de a base de peracético y peróxido de hidrógeno como cítricos. ¿Qué ocurre? Que el efecto remoción que tiene ese desinfectante nos sirve de backup, ¿no?, de aquellos fallos que se pueden producir en el proceso del uso de la limpieza con el detergente, ¿no? Entonces, era un extra de seguridad que efectivamente era útil, y es que efectivamente, y yo estaba personalmente en esas limpiezas, visualmente se habían cumplido los protocolos, visualmente estaba una limpieza perfecta y aún así seguía habiendo presencia de biofilm. Pues, ¿qué importante es utilizar un desinfectante que tenga esa capacidad? Obviamente, los desinfectantes son capaces de eliminar, esos desinfectantes como el Fishbilo son capaces de eliminar el biofilm, pero no costras de materia orgánica. Entonces, si tenemos una costra de materia orgánica, eso se tiene que haber eliminado en el proceso de limpieza, y no pretender que con una desinfección se vaya a eliminar, porque tendría que poder atravesar esa costra. Pero en el caso del biofilm sí es totalmente útil. Obviamente, como todo, el control es fundamental. Se puede hacer con sprays. Yo lo que hacía en la industria alimentaria es con sprays de estos colorimétricos, pero se pueden hacer hisopados, etcétera, ¿no? El tema de la aplicación de la desinfección, pues spray, nebulización, termonebulización, desinfección seca como el virus fumígeno o el Virox, usándolo para el proceso de los sinfín de los comederos, ¿no?, de los silos a los comederos. Bueno, la segunda desinfección, yo siempre voy a recomendaros termonebulización o desinfección seca con virus fumígeno o virus con este sinfín para en los países en los que lo tengan, ¿no? Porque el aporte de humedad en la segunda desinfección no es lo ideal. ¿Qué pasa con los pediluvios? Mire, yo los pediluvios, la realidad que he visto es que, sorprendentemente, cuando uno hace el control de la presencia del desinfectante en un pediluvio, sorprendentemente nos vamos a dar cuenta de que muchísimas veces no está. No hay sustancia activa trabajando. Esto es lo que nos encontramos. Muchas veces podemos decir que los pediluvios, en vez de ser una medida preventiva, a veces se convierten en el problema, porque es donde hay mucha materia orgánica, y si el nivel de desinfectante ha bajado considerablemente, lo que vamos a hacer es replicar esa contaminación, ¿vale? Entonces, muy importante el tema de los pediluvios. Siempre hay que vigilar mucho la presencia de materia orgánica. Si son pediluvios con mucho tránsito, pues más. Pero en los protocolos que ustedes tengan a las granjas, tener esto muy bien parametrizado, ¿no? A mí me gusta mucho en el caso de los que tengan Virox, que tiene un color rosado. Esto hace que ese color rosado se va degradando a medida que el producto se va degradando. Entonces, visualmente es muy útil para darse cuenta. Cuando no tenemos un indicador visual, pues tenemos que estar metiendo tiras reactivas y estar más al tanto, ¿no? Pero es importante. Rodaluvios, pues bueno, yo siempre digo que no son tan importantes como si son los pediluvios, el control de entrada de la gente, ¿no? ¿Qué es importante hoy en día? Bueno, pues elegir desinfectantes, además, que no sean tóxicos, carcinógenos y tal, porque también tenemos que estar del lado de las personas que lo están aplicando, ¿no? Tips que se deben de recordar, pues la dilución madre. Cuando hacemos una dilución madre para hacer una desinfección, no usemos esa dilución madre por más de un día. Cualquier desinfectante, exactamente cualquiera, da igual, van a empezar a reaccionar con los minerales, la materia orgánica que tenga ese agua. Entonces, si lo alargamos más de un día, puede ser que hayamos perdido eficacia y, por tanto, su uso no sea tan indicado, ¿no? El efecto residual, me gusta comentarlo, porque el efecto residual en humano, ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus, pues sí, si desinfectamos una oficina y hay materia orgánica, principio activo del desinfectante sobre las superficies, pues sí, puede bajar la carga y puede tener un efecto residual. Pero el efecto residual que se produce en las granjas no es solo teórico, porque realmente el aporte de materia orgánica es tan alto que ese efecto es solo teórico, ¿no? Porque a la hora de la práctica hay mucha materia fecal,
cama, serrín, lo que sea, que va a hacer que el efecto residual quede totalmente inutilizado, ¿no? Entonces, simplemente para que cuando os vendan lo del efecto residual, pues que sepáis que no os dé una falsa sensación de tranquilidad, porque no es así. Y luego, sí que es importante que para lo que son pediluvios, arcos de desinfección, sitios que estamos utilizando los desinfectantes en el medio externo y que luego tendríamos que recogerlos o que viniera una empresa para destruirlo, etcétera, sí es importante usar o recomendable usar productos biodegradables como el Fixviros porque nos permite descartarlo en el mismo terreno, ¿no? Las diluciones, para saber cuánto nos consume o cuánta vamos a consumir de una dilución, tenemos que saber si las superficies son lisas o cuadradas. Hay una estimación de entre 1 litro por cada 4 o 5 metros o 1 litro por cada 3 metros y medio para que ustedes tengan un cálculo de cuánto van a usar, ¿no? Obviamente, las normas UNE de los desinfectantes, para considerarse eficaces, tienen que bajar 5 potencias en bacterias y 4 potencias en hongos. Y 5 bacterias, potencia significa quitarle 5 ceritos a la población de unidades formadoras de colonia. Esto es lo que establecen las normas UNE, ¿vale? Por lo cual, en salmonela, pues es lo que nos aplica. ¿Cuál es el nivel satisfactorio de salmonela en presencia de superficies, etcétera? Ninguno. No se acepta salmonela en presencia ni menos en reproductoras, nada. El control es cero. En el caso de otro tipo de bacterias, como puede ser Arrhenius mesófilos, etcétera, pues tenemos un umbral más tolerante, ¿no? Pero en el caso de enterobacterias y sobre todo en salmonela, la tolerancia es cero, ¿vale? Me imagino que eso lo sabrán porque todo el mundo está estresado con los controles que se hacen con las calzas, etcétera, en las granjas, ¿no? Bueno, el otro punto, como hemos dicho, que nosotros no os podemos ayudar en todo el proceso porque el salmonela es muy multifactorial, ¿no? Tenemos que controlar las pestes, la gente que entra, que no entra, el alimento que no venga contaminado, etcétera, ¿no? Todo. Sí, os podemos ayudar en lo que es la bioseguridad, que es evitar que entre, solucionarlo cuando está en una correcta desinfección. Mucho ojo con los biofilms, ¿no? Porque eso es la mayor fracaso en la desinfección, está relacionado con biofilms. Por eso os recomiendo encarecidamente que usen Fixviros porque os elimina. Es un backup, una segunda oportunidad si ha habido algo que se le haya pasado a la limpieza de acabar con ese biofilm. Pero si no se ha entrado, porque sabemos que muchos de nosotros tendrán salmonela en el intestino y no pasa nada, siempre y cuando tengamos una correcta sanidad intestinal. ¿Por qué esto es importante? Bueno, sabemos que salmonela, de forma general, es una mala competidora, ¿no? Entonces, al ser una mala competidora, si nosotros tenemos salmonela en el intestino y este intestino goza de una muy buena sanidad intestinal y la flora saprófita puede desplazar mucho la salmonela y por tanto sus efectos no sean nocivos. Entonces, eso significa que por competencia lo que podemos hacer es desplazarla, pero no significa que la vamos a eliminar totalmente, ¿vale? Pero sí, primero es evitar que nos entre en la granja, luego es eliminarla para que no se nos replique, pero si la tenemos, lo que podemos hacer es minimizar sus efectos, ¿vale? Nosotros hicimos una prueba en el CESAC, que es el Centro de Sanidad Avícola de Cataluña y Aragón, en el 2008 con Aquacis Plus, que es el producto peróxido de hidrógeno, plata, que tiene peróxido de ácidos y además tiene el núcleo entero cis, ¿no? ¿Qué hicimos con esta prueba? Pues lo hicimos en gallinas ponedoras, ¿vale? En gallinas. Les sometimos 2 dosis consecutivas de 6,35 por 10 a la 6 y 6 por 10 a la 6, ¿no? En 2 días diferentes. Por lo cual, imaginemos qué importante es esta dosis, porque de forma natural nos vamos a encontrar que la salmonela en campo va a estar alrededor de 10 a la 2, 10 a la 3, una cosa así. Entonces, esto era una dosis de salmonella enteritidis muy alta. Entonces, garantizó que el 100% de las gallinas fueran positivas a salmonella, ¿no? Y se estudia la colonización de la bacteria tanto a nivel intestinal como a nivel de órganos como el hígado y el bazo. ¿Qué ocurre? Esto no es un tratamiento preventivo, o sea, no estamos evitando que nos entre, sino que hemos inoculado
la bacteria y nos hemos garantizado que todas, el 100%, sean positivos a Salmonella enteritidis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál se hace? El grupo tratado, el grupo toma agua tratada con Aquacis Plus a una dosis de 140 ml, una dosis alta, una dosis de concepto de tratamiento, no es una dosis preventiva, sino una dosis de tratamiento por 1000 litros de agua. Y el control, el grupo control, obviamente, agua sin tratar. Lo que se encuentra es que al día 17, post inoculación, nos encontramos una reducción del 30% del aislamiento de Salmonella enteritidis en el grupo tratado, ¿vale? En hígado bajo. Digamos que reduce la colonización sistémica, ¿no? Digamos, de Salmonella a hígado bajo. Bueno, el día días 22 post inoculación se observa una reducción del 100% del aislamiento de Salmonella enteritidis del grupo tratado en el CIO, ¿vale? Los animales del grupo tratado Aquacis Plus pudieron eliminar la contaminación fecal. O sea, eso es uno de los hallazgos más importantes. Además, luego se vieron que hay una mejora productiva. Para que esa mejora productiva, pues habría que analizarla en un grupo mayor, porque por esto de sacrificar animales no te permitían un grupo tan alto de animales, ¿no? En la prueba. Pero bueno, lo más importante es que se ve que se reduce. Ojo, no es una eliminación total, pero sí podemos sacar de conclusión que el Aquacis Plus, por su indicación en la mejora de sanidad intestinal, ayuda a la eliminación de Salmonella en ciego y actúa también como barrera a una posible colonización de los organismos de la gallina, de los órganos de la gallina, evitando la penetración a través de la pared intestinal. Bueno, esto es lo que nos resulta relevante por una mejora de la sanidad. No solo se puede conseguir con el Aquacis, sino cualquier mejora en sanidad intestinal que podamos hacer nos va a ayudar. En otro caso, que esto no es un caso de a través del instituto, sino es un caso de campo que me pasaron una experiencia en Colombia. En esta zona de Colombia, en Fomeque, tienen a veces algunos problemas de mucha densidad de gallina de puesta y tienen problemas con Salmonella gallinarum. Podéis imaginar lo que eso supone en caída de producción, en mortalidad, etc. Allí diseñaron ellos un tratamiento de 200 centímetros cúbicos, fijaros, dosis altas, no os preocupéis por usar dosis altas porque es un producto bastante seguro, y desinfección de la cama porque es gallina en puesta en suelo. Fijaros, aquí en España estamos pasando mucho, para aquellos que sean productores de gallina, de mucho de jaula a suelo, a producción de suelo. Eso nos va a complicar un poco más este tipo de desafío porque digamos que la dosis infectante en suelo va a ser mayor si están las gallinas pudiendo picotear las heces de todas las demás gallinas, ¿no? Entonces, lo que hicieron ahí es, concepto, mejorar salud intestinal a través del tratamiento de Aquacis Plus en agua, de un lote ya positivo, y reducir carga infectante con la desinfección diaria de la cama, ¿no? Entonces, lo que hace es reducir carga infectante, obviamente vas a mejorar los resultados, pero si a la vez mejoras, o sea, la combinación de ambos efectos, pues es lo que consiguieron, ¿no? Sin tratar, lo que hacían era tener unas mortalidades altísimas y una caída significativa de la puesta, ¿no? Pero, sin embargo, con el tratamiento, fijaros, dosis altas y desinfección de la cama, no había diferencias significativas ni en mortalidad ni en producción respecto de los lotes negativos. Entonces, lo que sí que es importante que ustedes sepan es cuando tú mejoras sanidad intestinal para controlar salmonella, una salmonella que tú ya tienes en granja, lo que puedes hacer es minimizar o controlar el problema. Pero es muy difícil eliminarlo por completo, porque en este mismo ensayo, este caso real, lo que nos decían era que si por cualquier problema había una falla en la dosificación o se olvidaban, yo qué sé, se olvidaban de cambiar el bidón de Aquacis, etcétera, se reputaban los casos o volvía otra vez la mortalidad se disparaba. Entonces, esto es lo que nos demuestra es que para controlar salmonella, la sanidad intestinal es muy importante, lo podemos hacer a través de Aquacis Plus, pero una vez que la tenemos, no podemos eliminar el tratamiento, sino que hasta que eliminemos ese lote y podamos volver a empezar de cero con un lote negativo, tenemos que trabajar con esta realidad, ¿no? Bueno, básicamente esta ha sido la charlita de hoy para el control de salmonella, los tips que os podemos dar. Lo más importante es entender el tratamiento de agua para evitarlo, porque es un vector de entrada de
de salmonela, entender la importancia que tiene el biofilm en el tema de la salmonela, porque es un reservorio tanto para las tuberías como para la desinfección de superficies en la granja, muy importante. También fijaros en los silos y los tubos sin fin que entran en los comederos, porque eso muchas veces no se limpia, nos olvidamos, y eso es mucha materia orgánica, nutrición para el biofilm que está dentro de esas tuberías, y tenemos que vigilarlo por eso, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ahí no hay humedad. Bueno, la humedad relativa es suficiente muchas veces para generar un biofilm, ¿no? Y luego, por supuesto, por la sanidad intestinal, que yo me imagino que todo el mundo ya la tiene en cuenta a la hora de reducir biofilm. Y ya, bueno, pues sin más, si queréis, pasamos a la ronda de preguntas.